Buenos días, mi nombre es Johnny Julcobán Caramecuna, estudiante de la carrera de Derecho en la modalidad para gente que trabaja. Bueno, decidí estudiar Derecho porque es lo que me apasiona, es una de las carreras a través de las cuales creo que puedo aportar a que la sociedad vea con otro rostro la justicia peruana, que la sociedad sienta que a través de los doctores en leyes puedan tener la confianza de que vamos a defender su justa causa. Entonces, si bien es cierto el derecho es muy amplio, dentro de ello hay un sinfín de ramas. Lo que yo he creído conveniente es especializarme en lo que es derecho penal. Y para yo poder especializarme en esta rama debo entender qué es el derecho penal. Entonces, el derecho penal es una rama o una parte del derecho público que protege las garantías individuales a través de la imposición de leyes a quienes realicen u omiten acciones establecidas dentro del marco de la ley. ¿Cuál es la aplicación del derecho penal? Se vale de la previsión y la imposición de penas y medidas de seguridad a aquellas personas que infrinjan o cometan actos en contra de la ley. Dentro del derecho penal vamos a distinguir dos ramas bien específicas, lo que es el derecho subjetivo por un lado y el derecho objetivo por el otro lado. El derecho subjetivo es la facultad que tiene el Estado para definir qué son los delitos y al mismo tiempo para implementar o ejecutar las penas. El derecho objetivo es el régimen jurídico del cual se acoge el Estado para sistematizar, limitar y precisar las faltas punitivas. Es todo esto en cuanto al derecho penal, por lo cual mi motivación a especializarme dentro de esto. Espero que esta aclaración les sirva de inspiración y podamos ser más dentro del campo de derecho. Muchas gracias. Buenas tardes, les voy a hablar sobre la competencia del derecho laboral o el derecho del trabajador, que en realidad son un conjunto de normas, obligaciones que debe cumplir el empleador y que están reguladas por una serie de normas y leyes del Estado peruano. En el Perú, las instituciones que están encargadas de velar por los derechos del trabajador son el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, o llamada SUNAFIL, el Poder Judicial, bueno, el Poder Judicial a través de todos de sus juzgados laborales y otras salas. Los principales derechos que debe tener un trabajador son: uno, el contrato de trabajo, que puede ser indeterminado o un contrato estable, la jornada laboral de 8 horas y 48 horas semanales, el descanso remunerado una vez a la semana y también por vacaciones, la seguridad en el trabajo y también en la salud, seguro de trabajo. El profesional del derecho que se especializa en materia laboral, es decir, un experto en relaciones entre las empresas, sus empleados y los derechos de los trabajadores que regula el ordenamiento jurídico. En el ámbito laboral no se requiere la asistencia de un letrado en diversas situaciones, por lo que es frecuente tomar decisiones sin haber consultado con un experto y se corre el riesgo de perder el acceso a derechos por no cumplir con los requisitos que se marcan para un procedimiento. Por eso, la labor fundamental del abogado es asesorar a la empresa o al trabajador para que sus derechos no sean vulnerados en ninguna circunstancia. En general, un abogado laborista será capaz de asesorar en materia laboral a un trabajador, tanto en procesos individuales como en colectivos. Además, pueden especializarse en diversas materias relacionadas a seguridad social, pensiones, incapacidades, jubilaciones, etc. Muy buenas tardes, mi nombre es Soledad Romero Quinto, voy a hablar acerca del derecho tributario. El derecho tributario es la rama que se ocupa del estudio de cómo el Estado consigue legítimamente el dinero para el cumplimiento de sus fines. Particularmente como especialidad jurídica estudia el Instituto del Tributo y las relaciones jurídicas a partir de su creación. Para entender el concepto de tributo es importante entender la actividad financiera del Estado. ¿Y qué es el Estado? Es el ente que organiza la vida en colectividad y los intereses y necesidades públicas.
que surgen a partir de esta vida en colectividad o en sociedad, como les había comentado. Demanda la satisfacción de las sociedades públicas y la necesidad pública la denominamos necesidades absolutas, cuando son de imprescindibles coberturas por el Estado. Surgen del hecho de que se esté organizado en sociedad o como grupo. Las actuaciones son actuaciones entendidas que implican la organización externa, interna o administración jurídica, ¿no? Estas áreas las asume el Estado con un rol propio, ¿no? Protagónico, para cumplir sus necesidades de satisfacción como tanto, ¿no? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Florian, soy estudiante de la carrera de Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho civil. El derecho civil es la parte fundamental del derecho obligado. ¿Cuáles son las partes fundamentales del derecho civil? El derecho a los sujetos, más conocido como derecho a las personas, el derecho a los bienes, también conocido como los derechos reales, el derecho a las actividades jurídicas, donde se incluyen negocios jurídicos, el derecho a la familia, el derecho de sucesiones, el derecho a los contratos y el derecho a las obligaciones. El derecho civil tiene dos grandes significados en el mundo occidental. Un primer significado es que el derecho civil tiene un valor histórico-cultural. El derecho civil es producto de 2000 años de historia desde el derecho romano. Luego vienen otros ordenamientos jurídicos, otros países que han desarrollado el derecho romano, y en el Perú ha habido una influencia muy importante en ordenamientos jurídicos europeos. El Código Civil de Francia, el Código Civil alemán, el Código Civil italiano y el Código Civil portugués. Por otro lado, el derecho civil tiene un segundo significado. El derecho civil es un conocimiento. El derecho civil construye categorías o conceptos jurídicos muy importantes, como los sujetos, como las actividades jurídicas y las situaciones jurídicas.